Dios les bendiga. A Dios gracias por este importante día y noche que Dios nos ha prestado para gloria de su nombre y para que estemos acá en la casa de Dios adorando y alabando su santo nombre y escuchar su palabra que tanto se necesita en nuestras vidas, ¿verdad? Así que deposite su ofrenda y seguimos con el mensaje de la palabra de Dios. Muy bien, voy a hablar esta noche sobre el capítulo 11 del Evangelio de San Juan. Solo téngalo ahí y va a ir conmigo notando lo que hoy debemos de percibir a nuestra necesidad, a nuestra vida. Juan, Evangelio de Juan, capítulo 11. El tema de esta noche es frente a lo imposible. En esta vida siempre habrán ocasiones en que nos vamos a enfrentar a lo imposible. Lo posible a lo cual vamos a también a enfrentar, con la ayuda de Dios nosotros vamos a salir adelante. No es que porque sea posible lo hagamos por nuestra propia cuenta, sino aún dentro de lo posible nosotros podamos, Dios está para ayudarnos, porque realmente solos no podemos, ¿verdad? Muy bien. En segundo lugar, habrán situaciones que sean imposibles y nos vamos a enfrentar a lo imposible. Y el capítulo 11 de Juan nos da unas enseñanzas interesantes frente al tema que ya les mencioné. Todos conocemos el capítulo de San Juan. Se trata de una familia, Marta, María y Lázaro, y de alguien que les amaba tanto y se llama Jesús. Ellos vivieron un momento en que uno de los miembros de la familia, o sea, Lázaro, se enfermó. Jesucristo siempre les visitaba, convivía con ellos, les enseñaba la palabra. Era una familia que Jesús siempre buscaba, los visitaba y les enseñaba la palabra. Pero en esta ocasión que él se enferma, Jesús no está. Él está un poco lejos. Y luego, dentro de lo que él les había enseñado, ellas, mejor dicho, envían un mensaje a Jesucristo donde está diciéndole la noticia que el que amaba está enfermo. Ellos vieron que ante la enfermedad, para ellos, estaban frente a lo imposible. Por eso buscaron avisarle, y decirle a Jesucristo. Y es una de las primeras lecciones. Cuando nosotros enfrentamos lo imposible, lo primero que tenemos que hacer es buscar y hablar con Jesucristo, el Hijo de Dios, para el cual nada hay imposible, ¿verdad? Entonces, Jesús no regresó luego, como aquellos que el Señor no les contesta luego. Entonces se hizo un espacio
que para ellos se hizo tan largo porque Jesús no llegaba. Y se hizo tan largo porque el estado de salud empeoró y Lázaro se murió. Están más enfrentándose a lo imposible. ¿Sí? Pero ellas, mejor dicho, están esperando que Jesús aparezca. Y notamos que cuando Jesús ya viene para atenderles, alguien le avisa a Marta que Jesús ya viene. Pero vea que el punto de vista humano, como que ya es tarde, porque Lázaro ya se murió. Lo imposible para Marta y María, pero no imposible para Jesucristo, que es la resurrección y la vida. Amén. Entonces Marta sale a encontrarlo. Está frente a lo imposible, pero note que es algo interesante que ella le sale al encuentro. Y aquí nos damos cuenta que hay una lección para nosotros, como una segunda lección, el valor de ir al encuentro de Jesús. Aunque ya se había muerto Lázaro, Marta lo que hace es ir al encuentro con Jesús. Cuando las cosas se agravan y parece que no se solucionan, es bueno ir al encuentro con Jesús. Porque si Él no ha llegado o no está, nosotros vamos a Él. ¿Me comprenden? Debemos ir a Él. Porque Marta y María estaban enseñadas que Jesucristo era la resurrección y la vida. Y dentro de lo que ellas ya sabían, ellas acuden al que puede solucionar el problema. Y aquí encontramos algo que es importante como tercera lección. Frente a lo imposible, por lo que sucede, y no ir a Jesús. Eso sucede. Pero aquí está algo que es interesante como tercera lección, que frente a lo imposible, no se cruzan de brazos, ni se resignan, sino que van al encuentro con Jesús. Eso es lo que tenemos que aprender. Según el versículo 17 al 20, encontramos lo que yo les he estado narrando. Entonces, cuando ella llega y tiene el encuentro con Jesús, le dice: Marta, Señor, si hubieses estado acá, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Note que ella siempre sigue marcando lo imposible. Pero el error de ella ahora, frente a lo imposible, es que está hablando con aquel que todo le es posible. Entonces, está frente a Jesús y le está haciendo una observación que por qué no llegó a tiempo, que por qué no llegó a sanarle. Ahora ya se murió. Ella siempre se mantiene dentro de lo imposible, aunque está frente a Jesús. Y usted y yo sabemos que estando frente a Jesús, porque estamos frente a Él cuando le buscamos, cuando acudimos a Él,
Sabemos que para Él no hay nada imposible. Entonces, ante las palabras de Marta, la lección número 4 que encontramos acá es la necesidad de la presencia de Jesús. No hay necesidad de la presencia de nadie más que nos pueda ayudar frente a lo imposible, sino solamente Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él, frente a lo imposible en la cruz del Calvario, Él murió y dio su vida. Frente a lo imposible de la muerte, Él resucitó al tercer día. ¡Qué maravilla! Entonces, claro está que en el momento que les estoy narrando de este suceso, Jesús no ha muerto, pero Jesús había enseñándoles que Jesús era el Hijo de Dios y que por lo tanto Él era Dios. Para nosotros hoy es un hecho diferente porque ya Jesucristo pagó el precio en la cruz de Calvario. Ahora, frente a lo imposible, es más posible porque Cristo derrotó al diablo, al mundo, al pecado, a la muerte y a la enfermedad. Tenemos al gran conquistador. Repito la cuarta lección, la necesidad de la presencia de Jesús. Y en medio de nuestras reuniones es una gran necesidad la presencia del Señor. Por lo tanto, Él cumple lo que prometió, porque dice la palabra, donde 2 o 3 se congreguen en mi nombre, allí estoy yo. ¿Qué imposible entonces si Cristo está aquí, que para muchos puede ser imposible de creer y de aceptarlo, porque no creen lo que dice el pasaje? Y repito el pasaje, donde 2 o 3 se congregan en mi nombre, allí estoy yo. Nos hemos reunido hoy y nos reuniremos siempre en el nombre de Jesucristo. Y daremos lugar a la promesa que Él nos dio y a la persona del Espíritu Santo que hace más real su presencia. El Espíritu Santo está aquí. Y el Señor también puede estar acá, pues muchos le han visto que aquí está. Entonces no hay nada imposible. Insisto en el tema, frente a lo imposible, a lo que nos enfrentamos, que para nosotros es algo imposible, habiendo aprendido estas 4 lecciones que ya mencioné, créalo. Vívalo, acéptelo, para Jesús todo es posible. Entonces, descansemos en Él. Amén. Y si descansamos en Él, ya no nos llevamos lo que es una pesada carga que podemos traer, y que al Jesús está, Él lleva esa carga. No es posible que la lleve y que usted y yo la seguimos llevando. No, no, no. La Biblia dice, venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, que yo os haré descansar. O sea, les quitaré la carga. Con la carga, muy cansados. Sin la carga, bien descansados. Amén, hermanos. Entonces, ahora vean la actitud de Marta frente a lo imposible. Mas también ahora sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Para ella no era imposible que todo lo que Cristo le pidiera a su Padre Dios, Él se lo daría. Que no sea imposible para usted y para mí, lo que sabemos que le pedimos al Padre en el nombre de Jesucristo,
Él lo dará. No es imposible, porque Cristo lo dijo. ¿Por qué? Porque yo voy al Padre. ¿Por qué? Dijo Jesucristo a los discípulos. Porque yo rogaré al Padre. Entonces, no hay nada imposible de esa manera. Y con estas interesantes lecciones, Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Ahora vea la complejidad en Marta. Todo lo que le pidas al Padre, yo sé que te lo va a dar. Cuando Jesús entonces le dice, tu hermano resucitará, ella tiene otro cambio de mentalidad y le dice, sí, yo sé que resucitará, pero en el día postrero. Entonces para ella era imposible que Jesús lo resucitara en ese momento y que él iba a hacer en la primera resurrección. Un poco de confusión, ¿verdad? Cristo puede hacer lo que va a hacer en la primera resurrección como lo puede hacer ahora. ¿Por qué? Porque para Él no hay nada imposible. Entonces, Marta, el milagro lo miraba hacia el futuro, porque para ella, en el contraste humano, seguía siendo imposible. Ese es el problema de los contrastes en nosotros, que remitimos las bendiciones para el futuro, específicamente lo que concierne a la vida espiritual y al socorro de lo alto y a su presencia con nosotros y a la ayuda con nosotros para que vamos hacia adelante y terminemos la carrera. Gloria a Dios. No lo veamos lejano. Veámoslo tan cercano como Cristo está presente. Gloria a Dios. Ahora, aquí hay una quinta lección que aprender. Jesús le está diciendo que lo va a resucitar. Entonces, aquí viene la quinta lección, como dije, creer en el poder de Jesucristo. La Biblia nos enseña que Él es el mismo ayer y hoy y por todos los siglos. Lo cree, le será posible. No lo cree, le será imposible. Pero para el que cree, todas las cosas le son posibles. Pero entonces la lección acá es, creamos en el poder de Jesucristo. El mismo que sanó con los apóstoles. El mismo a través de hace muchos años, Él sigue siendo el mismo. Cuando leemos el pasaje, versículo 25, le dijo Jesús a Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Ahora, deténgase ahí y a la pregunta que Jesús le dice, después que le relata lo que yo ya le expresé. Le dice, ¿crees esto? Y ahí está el punto focal. Ahí está el punto necesario. Que el Señor te pregunta a ti y a mí, ¿crees esto? ¿A qué se refiere? Que Él tiene poder. Y por su poder, Él resucitaría a los muertos. Podría resucitar a Lázaro y también a todo aquel que vive y cree en Él, va a pasar de muerte a vida en el aspecto espiritual. Para muchos es imposible dejar la vida vieja, dejar la vida de pecado y de maldad. Es imposible porque es imposible creer que Jesucristo hace la obra en el corazón más pervertido que pueda ser. Cuando el corazón más pervertido cree que Jesucristo, al creer en Él, no morirá eternamente, porque le da vida eterna antes de llegar a la eternidad, porque le da vida eterna teniéndolo a Él en el corazón y liberándolo del pecado y de la maldad,
y limpiándolo de tal manera que él, aunque se muera un día, vivirá eternamente. Entonces acá está la lección interesante. ¿Crees esto? Perdón. Este pasaje y estas lecciones nos están llamando a creer más. Porque sin duda Marta y María creían, pero les faltaba un nivel más ante lo imposible que ellos vivían. Ahora suele suceder eso cuando nos enfrentamos a algo más avanzado de conflictividad. Nosotros creemos que no puede ser que Él lo haga, pero Él lo puede hacer. Él lo quiere hacer. Él lo va a hacer. ¿Cuántos dicen amén esta noche? Y le dijo Marta, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo. Aquí hay una lección interesante. Yo he creído que eres el Cristo, el Hijo de Dios, y que has venido al mundo. Cuando ella le confiesa que Él es el Cristo, lo está confesando como el Mesías. Entonces, aquí hay algo que sí es posible y no es imposible. Cristo es el Mesías, el Salvador del mundo. Solo en Él está la verdadera esperanza de la humanidad. Y fuera de Él no hay esperanza. Repito pues esta lección insistiendo la importancia de creer que es el Mesías, el que salva, el que perdona, el que limpia de pecado, porque Él derramó sangre en la cruz del Calvario. La Biblia nos enseña en el libro de Juan, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz admirable. Entonces lo que está diciendo ahí es que ellos no creen en la luz admirable. Ellos no creyeron ni creen, y si se condenan, no quisieron creer en la luz del mundo que es Jesucristo. Él es el Salvador del mundo. Entonces, relatando acá más el pasaje, dice que Cristo vino al sepulcro. Y qué interesante que Jesús no defrauda a la familia que tanto amaba. Está presente. El versículo 39, Jesús en el sepulcro le dice, dijo Jesús, quitad la piedra, Marta. Oiga, la hermana del que había muerto. Y la hermana del que había muerto le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. ¿Qué era el problema de Marta? Frente a lo imposible, para ella no es posible. Aunque le está diciendo a Jesús, quita la piedra, ella le dice, Señor, no. Ella se pone como estorbo. ¿Por qué? Porque ella no cree. Ella no está dando lugar. Ya le habló, ya le dijo, ya le dio lecciones. Ahora le está ordenando, quita la piedra. Que cuando Jesús hace los milagros, también hace que todos hagan algo. Porque Cristo pudo decirle, Lázaro, ven fuera, y se quita la piedra por el poder de Él, y sale Lázaro. Pero le está dando una lección a Marta, que siempre hay que hacer lo que corresponde para que suceda el milagro. Y eso es creer y actuar. Por eso le dice ahora, actúa. Creyendo, actúa. Quita la piedra. Jesús siempre nos pide que hagamos mucho. Que no seamos pasivos. Queremos milagros. Tenemos que actuar. No solamente creer. Tenemos que proceder, gloria a su nombre. Entonces aquí Marta no está creyendo lo imposible. Y no sucede nada para aquel que no cree, para aquel que cree que es imposible. Aunque Dios quiera,
Cristo quiere, porque para Él no hay nada imposible, pero para el que Él no cree, no es posible. Porque relato el mismo versículo mencionado, para el que cree, todo es posible. Entonces hay un estorbo. ¿Por qué? Porque Marta se centra en el estorbo. ¿Cuál es el estorbo? La piedra. ¿Para qué quitarla si hiede? Tiene mal olor. Ella se concentra no en lo imposible de Jesucristo, sino se concentra en lo imposible de aquello que ya tiene mal olor, es putrefacto, ya es imposible, ya se deshizo el cuerpo, en parte, ya se desintegró después de las 24 horas, él tiene 4 días, entonces es cierto que ya hiede, pero si ella sigue creyéndole a Jesucristo, ella no tiene que cuestionarlo, sino tiene que ir, quitar la piedra. Y ese es el problema hoy, que muchos no quitan la piedra, sino que se ponen la piedra para que el Señor no actúe, para que el Señor no obre, y se complican la vida, porque ahí se quedarán frente al sepulcro, frente a la muerte, frente a la piedra, y ahí se quedarán para siempre. Pero no se va a quedar ahí para siempre Lázaro ni Marta, y Jesús le dice, quita la piedra. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Aquí hay otra sexta o séptima lección, si es que ya perdí la cuenta. ¿Qué pasó con lo que te enseñé? Le dicen otras palabras. No te he dicho. Y eso es impactante y rotundo. No te he dicho. Una cosa yo te lo dije, cuando se dice no te he dicho, ya es con más fuerza, con más exigencia. No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Recuerde lo que ya aprendió. Recuerde lo que ya sabe en relación a la palabra. Y en base a ello, a la enseñanza bíblica, proceda. No proceda por una herejía, mala doctrina, mala interpretación, y como decía el martes a las hermanas, con una mala semilla que le siembran, que es como una piedra que estorba que sucede un milagro. Crea a lo que se le enseñó, crea a lo que Cristo le enseñó. El que ya no cree a lo que Cristo le enseñó, deja de cumplirlo. Lo cumple a medias, no quiere, está en una batalla, está dudando de Dios, está dudando de lo que el Señor ya le enseñó, y eso le pasa acá a Marta. Se le olvidó lo que le había enseñado. ¿Qué pasa en un examen si a los alumnos se les olvida todas las preguntas del test que les dan? ¿Ah? Sacan 0. Ni su nombre tal vez se acuerdan de ponerlo. ¿Sí? Porque están bajo una presión que no deberían de estar. Pero bueno, solo lo uso como un ejemplo. Es que, mis queridos hermanos, aquí está el problema. Que a la hora de cumplir, a todos se nos olvida lo que dice la palabra. Y queremos hacer lo que siento, lo que pienso, o lo que alguien me dijo, o lo que vi en las redes, donde hay tanta falsedad y falsa doctrina y mala interpretación, y donde realmente están atacando al verdadero hombre de Dios para desanimarlo y que se vaya ya dejando el ministerio. Ya voy a terminar. Jesús hace las cosas según su tiempo. Y eso es lo que no entiende Marta, ni nosotros. Jesús lo hace
dentro de la voluntad de Dios y no de la voluntad humana. Por lo tanto, Él tiene un propósito, Él tiene un plan, Él tiene un tiempo, amén. Y eso cuesta esperar, cuesta entender, pero está bien que nos cueste, pero no nos debe de costar, que para Él no hay nada imposible. Y si yo las pongo las cosas en sus manos, Él obrará para su gloria, en su soberana voluntad. Entonces, a través de sus acciones, Jesús está demostrando que su retraso aparentemente no era una negación, era un hecho de mostrar más su poder, más su gloria, por causa de los demás, porque cuando Él ora dice, Señor, yo sé que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud. Hay una razón en todo lo que Jesús hace. Lo hago por causa de la multitud, porque la multitud no cree. Pero Dios bendiga su palabra en esta noche, en esta hora, amén. Su retraso no son negación, porque en Él no hay retraso. Él traería más gloria en su momento oportuno. Así que, hermanos, les dejo las lecciones y vamos hacia adelante creyendo. Dios bendiga a los hermanos y amigos que nos escuchan por medio de la transmisión. Ayúdenos a compartir el mensaje y conéctense al canal Cristo para las Naciones de Asamblea de Dios y sus pastores que se identifican con su nombre. Y si desea suscribirse, se lo agradecemos y comparta la palabra. Síganos en el canal.